Shalom, un cordial y afectuoso saludo. Les habla su hermano y amigo Carlos Rodríguez de la Asamblea de Yahweh en Bogotá, Colombia, en su espacio La Cita de hoy. Y en esta oportunidad leeremos Mateo, capítulo 24, verso 24. Surgirán falsos mesías y falsos profetas, que harán portentos y prodigios hasta el punto de engañar, si fuere posible, incluso a los elegidos. Y este verso corresponde a un texto más grande que se conoce como el pequeño Apocalipsis de Mateo, ¿no? En el cual se van a dar las señales de los tiempos en los cuales se habría de manifestar el Mashiach de Israel. Como era de esperarse ya para el pensamiento del siglo I, se tenía la noción de que el pueblo tendría que sufrir tribulaciones, que iba a estar en una situación muy apretada, persecuciones, aflicciones por parte de una potencia extranjera y que iban a sufrir la opresión del tirano invasor. Y en todo ese contexto, cuando ya el pueblo esté a punto de rendirse, de claudicar, iba a surgir el Mashiach, el Mesías, aquel que a semejanza de Moshe traería la liberación y la redención definitiva a Israel. Y este concepto de la redención y el dolor está tomado como está escrito en el profeta Yeshayahu. Isaías capítulo 66 verso 7 dice así: antes de estar de parto dio a luz. Antes que le vinieran los dolores tuvo un hijo varón. Entonces los sabios concluyeron, a partir de este pasaje de Yeshayahu, que el Mesías debía manifestarse antes de la destrucción de la ciudad. O sea, repito otra vez el contexto, ¿no? En esa situación de apremura, de aprieto, de tribulación, de una inminente destrucción, entonces allí se iba a manifestar ¿quién? El Mashiach, para evitar precisamente la destrucción de la ciudad y del pueblo, ¿no? Del mismo modo, el Targum arameo va a parafrasear este mismo verso diciendo: ella será salvada antes de su extremo y su rey será revelado antes de sus dolores de parto. A partir de allí, todos los grandes comentaristas van a decir, por un lado, que la salvación de Elohim se ha de manifestar o que llegará repentinamente, así como una mujer que va a dar a luz y aún antes de que le lleguen los dolores de parto ya habrá nacido ¿qué? Su hijo, ¿no? En este sentido, entonces mire que esta mujer es Jerusalén, y Jerusalén se va a ver representada como esta mujer que está encinta, y el pueblo de Israel serán ¿qué? Sus hijos. Y por otro lado, como se dice que el dolor precede al nacimiento, entonces así se entiende que la redención será precedida por grandes conmociones que asombrarán a la humanidad. De ello también vamos a aplicar para el siglo I esa idea que estaba allí naciente por lo dicho por el profeta Daniel, ¿no? En cuanto a que el Mashiach, el hijo de David, no vendría hasta que el cuarto imperio se haya extendido sobre la tierra. Es obvio que el autor de este pasaje y de interpretación va a ser una referencia al imperio romano y a sus luchas contra el pueblo judío. Entonces se tenía la noción, repito, para el siglo I, que había en un momento de extrema angustia, habría de aparecer la redención en manos del rey Mashiach. Y bueno, repito, en este marco contextual del siglo I, cuando aún Jerusalén estaba en pie y el templo estaba en pie, ¿cierto?, que la tierra prometida estaba bajo la jurisdicción y el dominio del imperio romano y que el pueblo consagrado estaba sufriendo la presión del tirano, entonces se aguardaba la pronta manifestación del Mashiach, aquel que, repito, los iba a liberar de todas estas situaciones apremiantes y que iba a restaurar el reino davídico. De acuerdo a la historia judía, ¿no?, durante ese periodo del primer siglo y hasta aún mediados del siglo II de la era común, se presentaron alrededor de más de 15 candidatos que alegaron ser el Mashiach. Y dentro de esos listados, los judíos cuentan también a Yahoshua de Nazaret, o Jesús de Nazaret, pero que los consideran candidatos ¿qué? Fallidos. Y son candidatos fallidos porque no cumplieron las expectativas proféticas para ser el Mashiach. Y al ser candidatos fallidos van a decir, pues estos fueron falsos Meshiachim, falsos Mesías,
Entiendes el falso en el concepto de alguien que presenta una aspiración real a ser el Mashiach, pero al no cumplirse esa expectativa profética de cumplir el rol del Mashiach, pues simplemente no fueron el Mashiach verdadero. Entonces, con todo este contexto histórico que tenemos allí, volvamos a nuestro verso de hoy, Mateo 24:24, y vamos a ver cómo el maestro Yahushua precisamente le va a advertir a los suyos de todos los males que iban a caer sobre Jerusalén, y que definitivamente Jerusalén no iba a ser salva, que no era como la gente estaba esperando, que ya en ese momento de apremio entonces se iba a manifestar el libertador a salvarlos, sino que realmente tanto Jerusalén como el templo iban a caer, y que precisamente en ese momento de tanta expectativa, de tanta zozobra por el mal que se agobiaba, es que muchos se iban a aprovechar de esta circunstancia para presentarse como los libertadores o los salvadores, ese libertador anhelado por el pueblo. Y sin embargo, el mismo Yahushua los va a llamar falsos mesías, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, no iban a cumplir ese propósito. Entonces, en ese contexto podríamos preguntarnos, ¿quién es el falso mesías? La palabra griega usada en el texto de Mateo es pseudo-Christos, para referirse a un falso o a un engañoso ungido. Como les explicaba ahorita, no es falso en el sentido que tiene una pretensión pero no la cumple, no llega a ser, es fallido, ¿no? Uno que tiene la pretensión, repito, de ser el ungido de Elohim para traer al pueblo a la tan anhelada liberación, y lo único que logrará, ¿qué es? Desviar, engañar al pueblo en busca de quien debe ser su verdadero redentor y salvador. Y aquí, en este punto, es muy importante hacer una diferenciación entre el pseudo-Christos y el anticristos, es decir, entre el falso Mesías y el antimesías, ¿no? El falso Cristo y el anticristo, y son dos personajes totalmente distintos. Anticristos, anticristos, como se diría en griego, puede significar tanto en contra de Cristo o en lugar de Cristo, ¿sí? Y quizás allí Westcott da esta definición del anticristos y dice que se combinan las dos ideas, y dice uno que asumiendo el papel de Cristo se opone a Cristo. Entonces el término anticristos se halla únicamente en las cartas del anciano Yohanan. Es curioso porque muchas veces las personas hablan de quién es el anticristos, cuando en las escrituras vamos a ver que tiene 3-4 referencias no más, y que solamente van a estar en las cartas del anciano, repito, Yohanan, en primera y segunda de Juan. Por esa connotación o un poco esa inscripción que se da allí, también lo van a asociar y lo van a relacionar con el hijo de perdición o el hombre de pecado, del cual habla el enviado Shaul en la segunda carta a los tesalonicenses. Y hay otros que también lo ven asociado con la primera bestia del libro de Revelaciones. Este tema ya del anticristos o el anticristo, el antimesías, ya merita pues un tema totalmente aparte, una discusión aparte. Pero repito, es bueno hacer esa diferenciación de los términos. Repito, pseudo-Christos o falso mesías debe distinguirse claramente del anticristos. Y pseudo-Christos solamente se va a hallar en el relato de Mateo, que es el que hemos leído, y en el relato de Marcos. Es ese falso Mesías. No es aquel que va a negar la existencia del Mesías o la autoridad de Elohim, sino por el contrario, es aquel que se va a apoyar en la esperanza de su manifestación para afirmar que Él es el verdadero ungido. Ese es el falso Mesías. Mientras que el anticristos va a ser alguien que niega y se opone deliberadamente al verdadero Elohim, o sea, se arropa de la vestidura del Cristo, del ungido, pero lo que va a hacer es oponerse deliberadamente al verdadero Elohim. Y repito, pues eso ya es otro tema. Ahora, la pregunta sería, ¿es posible que hoy día se presente el falso Mesías? Entonces, técnicamente hablando,
esa posibilidad está abortada, está cerrada, y se cerró precisamente con Shimon Bar Kokhba. Shimon Bar Kokhba, este líder judío que en el año 132 hizo la rebelión contra el Imperio Romano y declaró la independencia de la tierra de Judea, y esto duró por espacio de unos 3 años, ¿no? Y precisamente con su nombre, Bar Kokhba, que significa hijo de la estrella, Rabbi Akiva asoció ese nombre con el verso que se encuentra en Números 24:17, esa profecía que va a hablar allí de una estrella Jacob, uno que se va a levantar a vencer sus enemigos, y asoció esta cita, que obviamente metafóricamente tiene una alusión al Mashiach, y dio su apoyo a Bar Kokhba como aquel que cumple ese verso, ¿no? Esta pretensión mesiánica que le otorgó Akiva a Shimon Bar Kokhba no fue totalmente aceptado ni del agrado de muchas de las autoridades judías, y tristemente esa pretensión mesiánica terminó dilucidándose con la muerte y con el aplastamiento de esa rebelión y la muerte de Bar Kokhba en el año 135, porque habíamos dicho que el candidato para ser Mesías y tendría que aparecer en función o en términos de la cuarta bestia, el cuarto imperio, que es Roma, y que tendría que darse en esos tiempos en los cuales Roma iba a estar avasallando y dominando la tierra de Judá, al pueblo consagrado, y allí iban a recibir ¿qué? Su liberación. Estaba allí el templo, estaba la ciudad, bueno, todas estas condiciones que obviamente hoy, siglo XXI, ya no se cumplen, y por lo tanto, repito, técnicamente hablando, no habría posibilidad de que surgiera el falso Mesías, tal como está expresado en Mateo y tal como se debería entender, ¿no? Entonces, en conclusión, todavía hay muchos que están esperando que surja el falso Mesías. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo dicho por el maestro Yahoshua, él dijo que antes de su manifestación, antes que se manifestara el Mashiach, tendrían que venir falsos mesías y falsos profetas. Ahora, no está diciendo el texto es que surge el falso mesías e inmediatamente va a aparecer ¿qué? El verdadero. El contraste y todo el contexto de Mateo 24 es que les va a decir, no se preocupen, no se afanen, porque cuando se manifieste el Mashiach, será algo evidente para todo el mundo. No es algo que alguien tenga que decirle, mírelo, allí está, allí apareció, allí se encuentra, sino que todo el mundo se hará notorio para todo el mundo. Entonces, repito, hay algunos que de pronto confunden la figura del pseudo-Christos o el falso Mesías y esperan que se manifieste antes de que venga el Mashiach, lo cual, repito, técnicamente es poco probable o imposible. Pero como hicimos la claridad que existe el hombre de pecado o el anti-Mashiach, ese sí, más de acorde a la enseñanza de Shaul, a lo que dijo Shaul, él sí va a estar presente, el anti-Mashiach, al advenimiento de Yahoshua, entonces ese sí va a estar, repito, allí presente, ¿no? De acuerdo a lo que dice Shaul, a lo que dice el libro de Revelaciones, habrá de levantarse uno que personifica de tal manera el mal, ¿no? Que precisamente se le va a llamar el hombre de pecado, ¿cierto? O el anti-Mesías, y él será el que estará allí y hará guerra contra el Mesías, y el Mesías dice que lo destruirá con el poder de su boca. Pero repito, ese ya es otro tema. Entonces, ha de surgir un falso Mesías, ya no surgirán más porque esa posibilidad solo cabía para el siglo I, mientras el templo y la ciudad estuvieran en pie, mientras se hablara de la tierra prometida. Un último que pudo haber calificado en ese término de ser un falso Mesías, un Mesías fallido, fue, como le dijimos, Shimon Bar Kokhba, y con él ya se cerró cualquier posibilidad que aparezca un nuevo falso Mesías. Pero, pues repito otra vez, no confundir el pseudo-Christos con el anti-Christos o el anti-Mashiach. Entonces les dejo con esta idea, con este pensamiento, para que siempre tengamos claro los términos. Hoy fue un poco más técnico, pero quiere el Abba bendito, y en eso sí nos debemos unir todos en oración, a que venga pronto el tiempo de la redención.
que venga pronto el tiempo en el cual Él ha de manifestar a su Hijo, el Rey Mashiach, Yahoshua el Mashiach, y con Él su reino, que es lo que todos anhelamos y esperamos. Así que les deseo que tengan una buena jornada y que el Padre Celestial les bendiga ahora y siempre. Shalom. Shalom. Si te ha gustado el audio y el material que hemos preparado y deseas apoyar este ministerio, no olvides darle un me gusta, compartir el video y suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos material nuevo y estés al día. También puedes dejar tu comentario y o preguntas que con gusto las responderemos. Gracias por apoyarnos, por escucharnos y que el Padre Celestial los bendiga.